Bueno, lamentablemente, nuevamente, esto se frenó. En el año 2010 no pasó nada con este tema. Y en el año 2011 vuelve a cobrar fuerza el tema de la reproducción asistida. Pero aquí ya con un nuevo foco. Así como en los 90 era la bioseguridad, del 2000 al 2008 era el control, el marco regulatorio, la cosa detallista. Aquí esto se empieza a tratar en la Comisión de Salud en junio más o menos, y para ese momento había 9 proyectos presentados, después se agregaron otros 5. De esos 9 proyectos presentados, 3 conservaban la característica de marco regulatorio, detallista, inclusive algunos venían ya reproduciéndose, habían sido presentados y se volvían a presentar. Pero 6 de ellos prácticamente se limitaban a la incorporación de estas técnicas al programa médico obligatorio. Esto generó una gran discusión en la Comisión de Salud, porque había un grupo de senadores que decía: es urgente solucionar el tema de las parejas que necesitan acceder y que están pagando fortunas por los tratamientos. A todo esto, la ley de la provincia de Buenos Aires ya había salido, con lo cual también presionaba por ese lado. Otro grupo de senadores decía, los 3 restantes, no se puede legislar una parte, hay que legislar el todo, porque si no dejamos colgado todo lo demás. ¿Qué sentido tiene decir que están incorporados al PMO si después no sabemos qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede? Bueno, finalmente la posición que ganó fue la posición de incorporar al PMO. Que el proyecto o el dictamen se limitara a eso. Un poco, yo creo que muy influenciado por los amparos que tienen lugar en nuestro país. O sea, hace poco una persona me preguntaba, me decía, mira, ella asesora en una prepaga, tenemos un amparo, ¿qué tengo que hacer? Y yo le decía, mira, ya no se usa. O sea, como diciendo, no se usa, no está de moda negarse a dar la prestación, porque ya es derecho. No lo dijo el Congreso, pero lo dicen los jueces todo el tiempo, todo el tiempo. La mayoría de los fallos salen a favor. Entonces, digamos, las fuentes del derecho no es solamente la ley, también es la jurisprudencia, también son los jueces. Y los jueces se están llevando por delante al Congreso en algunos temas. El tema del aborto no punible es un tema del que, si quieren, después podemos hablar de eso también. Ahí tenemos una corte que avanzó. Entonces yo creo que los senadores, con un criterio adecuado, dijeron, bueno, no, vamos a empezar regulando lo urgente. Sobre todo teniendo en cuenta que hay una provincia que ya lo tiene regulado. Y eso desequilibra la igualdad de los ciudadanos, porque hay una provincia que lo tiene regulado y todos los demás no. Entonces, los que viven en la provincia de Buenos Aires con restricciones, con limitaciones, tienen acceso en forma gratuita a técnicas que los ciudadanos que viven en otras provincias no. Eso es como inadmisible en un país como Argentina, cuya base constitucional es la igualdad ante la ley. Y hay otra igualdad que yo veo que también estaba, digamos, dañada, y es la igualdad de los sujetos obligados. La obra social de la provincia de Buenos Aires tenía que pagar estas técnicas, la obra social de Córdoba no. ¿Por qué? La prepaga en la provincia de Buenos Aires tenía que pagarlo, la prepaga en Catamarca no. ¿Por qué? El Estado provincial, la provincia de Buenos Aires tenía que usar sus impuestos para pagar esto. Las demás provincias no. Eso también genera desigualdad. La desigualdad no es solo frente al acceso al derecho, sino también frente a quienes tienen que hacer frente a estas erogaciones, que todos estamos de acuerdo en que son tratamientos caros. Bueno, ese
Esa fue la primera discusión que se generó en el Senado. Todo esto en diputados se estaba tratando un proyecto que iba como por otro lado. Ahora luego se vio otra cuestión, que es que de esos 9 proyectos, 8 describían o decían que el acceso a estas técnicas iba a estar determinado por la acreditación de la infertilidad de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud dice que hay infertilidad cuando una pareja no puede concebir durante 12 meses teniendo relaciones sexuales en forma constante. No me acuerdo si dice constante o habitual. Constante, dice. Yo lo primero que digo siempre es hay que tener un escribano para acreditar eso. Lo cual, en derecho, hay que ser precisos cuando uno legisla. Acreditar la infertilidad. ¿Cómo acredito yo que una pareja realmente durante 12 meses tuvo relaciones constantes? Es imposible de acreditar. Entonces, personalmente a mí no me sirve si estoy trabajando en una regulación esa definición. Segundo, habla de pareja constituida. Habla de una pareja estable que durante 12 meses tiene relaciones constantes, lo cual ya habíamos visto que en un proyecto anterior la senadora Giri dijo, en la ley de adopción no se pide una pareja constituida. Parecería ser excesivo pedirlo en esta ley. Y el otro punto que también quedaba como medio incongruente es que ¿quiénes pueden concebir teniendo relaciones en forma constante durante 12 meses? Un hombre y una mujer. Con lo cual quedaban fuera las mujeres solas y las parejas de mujeres, que es algo que después de la sanción del matrimonio igualitario también quedaba como descolgado. Las leyes tienen que tener una coherencia. Entonces ahí se empezó a hablar de un concepto que es el de infecundidad involuntaria. Es decir, la persona que es infecunda involuntariamente. Fue muy discutido esto, muy discutido, porque la idea que uno tiene, que todos teníamos, pero después uno empezó a mirar un poquito más fino y fue como cambiando, es que con la reproducción asistida uno lo que hace es de alguna manera replicar la reproducción natural, biológica. Y la realidad es que muchísimas mujeres solas tienen acceso a estas técnicas con donante y de alguna manera limitaría, si nosotros le exigimos un diagnóstico de infertilidad, limitaría su acceso a la técnica y entonces estaríamos legislando contra la realidad, porque la realidad es que esto pasa. Y también es cierto que muchos dicen, bueno, pero estos son tratamientos muy caros. Hay que ver cómo asignamos recursos. No se puede a todo el mundo. Y la respuesta es, bueno, a mí me parece bien que se establezcan ciertos criterios de elegibilidad, pero tienen que ser criterios de elegibilidad que no tengan que ver con la orientación sexual de una persona, con el estado civil de una persona. Tenemos que buscar algo que tenga o una base más biologicista o, por ejemplo, que solo permita, puede ser que uno diga solo se permiten las técnicas homólogas. Entonces ahí se necesita una pareja y bueno, pero ya es un criterio que no tiene que ver con la elección sexual o el estado civil o el estado en el que se encuentre una persona.